Abuela enfrenta desafíos incandescentes. Su relato de valor te dejará helado. Era una fresca mañana de otoño, en el pequeño y olvidado pueblo de San Gabriel. El sol apenas se asomaba entre las montañas, tiñendo el cielo de un rojo brillante. Elena, con sus 72 años, se despertó sintiendo un escalofrío en el aire, una sensación de que algo oscuro acechaba a las puertas de su modesta casa de adobe. Sus manos, curtidas por el tiempo, eran un reflejo de su vida llena de sabiduría, pero también de cicatrices invisibles, de secretos que había aprendido a guardar con recelo. Las colinas que rodeaban el pueblo tenían un aire de misterio, como si cada roca y árbol tuvieran historias que contar. Pero en los últimos días, ese misterio se había tornado en susurros inquietantes entre los habitantes. Ciertas miradas entre los vecinos mostraban desconfianza. Se hablaba de forasteros que deseaban apoderarse de las tierras ancestrales que Elena custodiaba. Aquello era más que un rumor. Se sentía en el ambiente, denso y profundo, como si una sombra se acercara sigilosamente. Elena, en su cocina, preparaba café. El aroma envolvía la casa, un pequeño consuelo en medio de la inquietud. Al mirar por la ventana, los árboles danzaban con el viento, pero su interior estaba convulso, lleno de viejos recuerdos que la acosaban. Repentinamente, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su nieto, Mateo, un joven cuyo rostro expresaba miedo y dudas. Los ojos de Elena se entrecerraron, sintiendo que en su mirada había algo más que preocupación. «Abuela, hay rumores. Fuerzas externas quieren tomar nuestras tierras. Están preguntando por ti». Su voz tembló, como un niño que se enfrenta a un monstruo. En la oscuridad, Elena sintió un nudo en la garganta. Esa tristeza acumulada a lo largo de los años regresaba con fuerza, trayendo consigo un torrente de viejos traumas que creía haber enterrado. En el silencio que siguió, el tiempo parecía pararse. Mientras Mateo hablaba, sus palabras se mezclaban con las reminiscencias de traiciones y pérdidas que había enfrentado. Elena, sintiendo que el pasado la abrazaba, se movió hacia una vieja caja guardada en un rincón. Un lugar que solía ser sagrado para ella. Con manos temblorosas, comenzó a hurgar entre las reliquias familiares hasta dar con una carta amarillenta, arrugada por el tiempo. Al abrirla, una revelación se desnudó ante sus ojos, un secreto ancestral que podría cambiar el destino de toda la comunidad. Su corazón latió más rápido. La amenaza que acechaba no solo venía de fuera, ya estaba dentro de ella, enraizada en sus memorias, en sus decisiones olvidadas. La pregunta se hacía urgente. ¿Sería capaz Elena de reconciliar su fragilidad física con la fuerza indomable de su espíritu para enfrentar lo desconocido? En ese instante se dio cuenta que su vida había sido una lucha constante, y ahora, más que nunca, debía decidir: ¿pelearía por su legado, aun a costa de abrir viejas heridas? La oscuridad crecía a su alrededor, y el viento parecía gritar su nombre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso, la que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Elena estaba atrapada en sus pensamientos, sintiendo el peso de la revelación en sus manos temblorosas. La carta arrugada le susurraba promesas olvidadas, secretos que podrían cambiar su destino y el de San Gabriel. Pero antes de que pudiera absorber todo lo que significaba, un estruendo ensordecedor retumbó en el exterior. Los cristales de la ventana temblaron,
y un aire helado hizo que se le erizara la piel. —¡Abuela! ¿Qué fue eso? La voz de Mateo se elevó por encima del ruido, llena de pavor. Elena giró la cabeza, el miedo apoderándose de su pecho. Sin pensarlo, abrió la puerta de golpe y salió corriendo, seguida de su nieto. El pueblo estaba sumido en el caos. Gente corría. Gritos desgarradores quebraban la tranquilidad de la mañana. En la plaza, una nube de polvo se alzaba, ocultando lo que parecía ser un grupo de hombres alejándose a gran velocidad. En el centro, un humo negro se elevaba de lo que alguna vez fue la tienda de don Javier. —¡Mateo! —gritó Elena, su corazón palpitante resonando en su garganta. —¿Qué está pasando? Pero su nieto estaba paralizado, sus ojos fijos en el fuego que consumía la tienda. —¡Los forasteros están atacando! Su voz era un susurro, helado y lleno de terror. De repente su rostro cambió. —¡Abuela! ¡Detrás de ti! Elena se dio la vuelta y lo que vio le heló la sangre. Un grupo de hombres enmascarados, armados y decididos. Se acercaban, y entre ellos uno llevaba un estandarte que reconoció al instante. Un antiguo símbolo familiar que había creído borrado por el tiempo, la oscuridad que había mantenido separada de su vida. —No puede ser —murmuró, mientras la revelación la impactaba. —¡Elena! Uno de los hombres se acercó, destapándose la cara. Era Esteban, su hermano, el hermano que había desaparecido años atrás y a quien había dado por muerto. La confusión la golpeó como un rayo. Su corazón, ahora un revoltijo de emociones, le gritaba que se acercara, que entendiera. —¿Estás vivo? —balbuceó sin poder comprender. —¿Por qué estás aquí? —Porque esto es nuestro, Elena. Todo lo que hemos perdido nos pertenece. La rabia en su voz era palpable. Tu silencio ha mantenido oculto nuestro legado, pero he vuelto para tomar lo que es mío. Mateo, atónito, dio un paso atrás, buscando respuestas. La traición de su hermano resonaba como un eco doloroso. ¿Cuánto tiempo había estado él en la sombra, planeando este ataque? No. Todo esto, Esteban, podría destruir nuestra familia, nuestro hogar. Si no luchas por lo que es tuyo, otros lo harán. Y tú lo sabes. He venido a reclamar lo que nunca debió ser tuyo solamente. Un grito irritante cortó el aire, y en un instante todo se volvió más caótico. Un grupo nuevo aparecía desde el este, con más hombres y mujeres, todos con la mirada decidida de luchar. Las miradas se cruzaban, se sentía la tensión acumulándose como un rayo a punto de caer. Elena no sabía a quién mirar. El viejo secreto que había descubierto palpitaba en su mente. La sombra del pasado se cernía sobre ella, un legado que nunca deseó cargar. —¿Esto fue lo que encontraste, abuela? —preguntó Mateo entre dientes, con la voz quebrada. —¿Era esto lo que tenías que defender? El aire se sentía cargado de preguntas no respondidas. Elena, dividida entre el amor familiar y la traición, tenía que decidir, y lo tenía que hacer rápido. ¿Protegería a su nieto y a su pueblo de un hermano perdido, o se uniría a él, cerrando la herida que nunca sanó? Entonces, un estruendo más fuerte que antes sacudió los cimientos. Como algo que se quiebra de una vez por todas, un grito desgarrador provenía de la plaza, y el futuro de San Gabriel colgaba de un hilo. Elena estaba atrapada en sus pensamientos, sintiendo el peso de la revelación de la carta en sus manos temblorosas. Un trueno resonante sacudió el aire, y un grito desgarrador provenía de la plaza, justo cuando un grupo más grande de forasteros emergió del polvo. La situación se tornaba cada vez más caótica y peligrosa. El corazón de Elena latía con fuerza. Tenía que decidir, y lo haría rápido. Cuando miró hacia su hermano Esteban, un frío recorrió su cuerpo. El hombre que creía perdido había regresado. ¿Pero realmente era él?
Las dudas la invadieron, y ese último grito reverberó en su mente. Era un recordatorio de que había más en juego que tan solo la traición entre hermanos. ¡Abuela, mira! Mateo alzó la mirada hacia la plaza y lo que vio hizo que se le detuviera el aliento. Un grupo de mujeres que habían estado en la retaguardia había comenzado a avanzar, pero no era por las tierras. Llevaban una bandera blanca, un símbolo de paz, o algo más. Elena dio un paso hacia adelante, entre la gente que gritaba y corría en todas direcciones. Su mente trataba de desentrañar lo que sucedía. ¿Por qué esas mujeres se acercaban? ¿Acaso estaban aliándose con los forasteros? Sin embargo, al acercarse un poco más, Elena pudo ver los rostros profundamente marcados por la angustia y la determinación. «Mujeres de San Gabriel», gritó una de ellas, con voz poderosa, «no se queden al margen. Venimos a ayudar a defender nuestra tierra. Juntas somos más fuertes». Era Marta, otra anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y templanza. Elena sintió una ola de emociones encontrar su camino hacia la superficie. Mientras esas mujeres se ponían al frente, el verdadero significado de la lucha se fue revelando. No solo se trataba de proteger tierras, sino de la comunidad, de un legado que parecía estar más allá de lo que ella conocía. En medio de este revuelo, el momento se tornó surrealista. Las mujeres no solo llevaban una bandera blanca, también traían una caja antigua a cuestas, una que parecía familiar a Elena. «Elena, ven». La voz de Marta se elevó por encima del susurro de la multitud. «Esta es la llave de la verdad que siempre hemos buscado. Lo que tú y Esteban no han sabido sobre nuestra historia. Es hora de revelarlo». Elena miró a Mateo, y el nudo que sentía en su pecho se hizo más fuerte. «¿Qué significa esto?», preguntó, aturdida. Las palabras de Marta seguían resonando en su mente. Ellas también estaban implicadas en esta lucha, en esta historia olvidada, aunque no supiera cómo. Todo había cambiado en un instante. La lealtad que sentía por Esteban y los traumas del pasado chocaban con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar todo, un grito desgarrador cortó el aire. Desde el fondo de la plaza, otro grupo emergía, esta vez con antorchas encendidas. «Ellos volverán. Los que se fueron regresan», gritó uno de los nuevos llegados. Su voz era la de un viejo conocido, Ramiro, un antiguo amigo de la familia. Elena, paralizada y llena de confusión, sintió que el aire se le escapaba. Las palabras eran un eco que traía a la mente recuerdos que ella habría preferido dejar enterrados. «¿Qué dices? ¿Qué saben ellos?». La desesperación la envolvió. Lo que escondías, Elena, no solo los hombres, sino también las mujeres, todo era parte de un pacto que jamás debiste romper. Ahora nos enfrentaremos a una batalla más grande. Las miradas se cruzaron, y un silencio pesado descendió sobre la multitud. Las tensiones se elevaron. Y lo que había sido una lucha por la tierra, ahora se tornaba en un enfrentamiento por la verdad. Elena, abrumada por la magnitud del momento, se dio cuenta de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de transformarse. Las alianzas comenzaban a resquebrajarse, y el futuro que había imaginado para San Gabriel se desvanecía en un torbellino de secretos y media oscuridad. El eco de las palabras de Ramiro reverberaba en su mente. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué pactos había hecho con Esteban? ¿Qué verdad había estado escondiendo? Ya no había marcha atrás. La lucha apenas comenzaba, y su vida jamás volvería a ser la misma. Elena, abrumada, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, como si esperaran que dijera algo. El ruido de los pasos se acercaba, y el caos aumentaba. La tensión palpable se sintió como un cable tenso al borde de romperse. «¿Qué está pasando?», repetía Elena, sintiendo un frío recorrer su espalda. Las palabras de Ramiro hacían eco en su mente, pero la confusión la mantenía atrapada.
¿Era el pasado que volvía para atormentarla? ¿O había algo más que estaba por revelarse? Marta, con la caja antigua en sus manos, avanzó hacia Elena. Esta caja contiene la verdad que todos necesitamos conocer. Ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos mantenido en silencio. Esa afirmación resonó como un tambor en la plaza. —¿Qué es eso, Marta? —preguntó Mateo con voz temblorosa. Los ojos de todos estaban fijos en la caja, como si pudiera contener todos los secretos de San Gabriel. Elena sintió que el peso de las miradas se intensificaba. Necesitaba una respuesta. Necesitaba algo. Pero antes de que Marta pudiera abrir la caja, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Era una mujer, visiblemente alterada. ¡El fuego! ¡El fuego! ¡La iglesia! De repente, un destello naranja se alzó entre los edificios. Como un monstruo devorador, las llamas se extendieron. —¡No puede ser! —gritó Elena, su corazón palpitando como el tambor más fuerte de todos. La iglesia, símbolo de la comunidad, era ahora un caos de humo y gritos. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que no podía despertar. La lucha por la tierra se volvía insignificante comparado con lo que estaba sucediendo. El viento traía el olor del pánico y la desesperación. La gente comenzó a dispersarse, buscando ayuda. Pero algo en el rostro de Marta llamó la atención de Elena. —Yo sé cómo detenerlo —dijo, ventilando entre cadeos. El fuego no es solo fuego, es un mensaje. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Esteban, su cara inyectada de ira y confusión. Las palabras de Marta parecían chocar con los ecos de la alarma. Desde hace años hemos ignorado los pactos, las promesas. Este incendio no es un accidente, es un reflejo del conflicto interno entre nosotros. Es la ira de aquellos a quienes hemos fallado. Las palabras de Marta eran como un rayo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿El pasado estaba regresando con venganza? Mateo estaba al lado de su abuela, mirando cómo el fuego devoraba la iglesia. —¿Qué hemos hecho? —preguntó con los ojos llenos de miedo. —¿Es esto nuestro legado? —No, esto es solo el principio —exclamó Ramiro, con un brillo en sus ojos que parecía peligroso. No pueden ignorar lo que han hecho. La iglesia arde porque todos hemos permitido que nuestras viejas heridas se infecten. Un nuevo grito resonó desde la plaza. Era una figura familiar que se acercaba entre el humo. —Elena. La voz era profunda y los corazones se detuvieron. Era David, el viejo amigo de Esteban, que todos creían muerto. Su regreso causó un revuelo inmediato. —¿Por qué has regresado ahora? —preguntó Esteban, la traición en su voz. Pero David, con una mirada seria, replicó: —Porque todo esto es parte de un ciclo que no hemos terminado. No solo de tierras, sino de verdad. Elena se quedó congelada, su mente procesando cada palabra. David estaba hablando de un ciclo. ¿Eran todo un círculo de traiciones y secretos compilados durante años? La verdad de sus acciones se empezaba a desenredar. —Hagamos un pacto. David levantó la voz sobre él. Estruendo. No más mentiras. No más sombras. Es momento de unirnos para enfrentar esto juntos. San Gabriel necesita cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo no es solo una lucha por tierras. Es una lucha por el alma del pueblo. El fuego seguía avanzando, y las miradas se encontraron, cada una llena de emociones. Elena, en medio del torbellino, sintió que ese era el momento en que todo podría cambiar, o todo podría desmoronarse. Pero cuando estaba a punto de hablar, una explosión ensordecedora resonó. La iglesia, en un último grito de agonía, se vino abajo. El polvo se elevó, cubriendo todo a su paso. En ese instante, Elena se dio cuenta de que no solo una iglesia había caído, sino toda una estructura de mentiras y secretos que se habían sostenido durante demasiado tiempo. El misterio se intensificó en el aire. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo el fuego el inicio de algo más grande?
La verdad que tanto había evitado parecía estar llamando a la puerta de su alma. Y en medio de la confusión, una sola pregunta punzaba como un clavo en su corazón. ¿Podría San Gabriel sobrevivir a esta tormenta? Y sobre todo, ¿ella misma? Elena, abrumada, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, como si esperaran que dijera algo. El ruido de los pasos se acercaba, y el caos aumentaba. La tensión palpable se sentía como un cable tenso al borde de romperse. «¿Qué está pasando?», repetía Elena, sintiendo un frío recorrer su espalda. Las palabras de Ramiro hacían eco en su mente, pero la confusión la mantenía atrapada. ¿Era el pasado que volvía para atormentarla, o había algo más que estaba por revelarse? Marta, con la caja antigua en sus manos, avanzó hacia Elena. «Esta caja contiene la verdad que todos necesitamos conocer. Ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos mantenido en silencio». Esa afirmación resonó como un tambor en la plaza. «¿Qué es eso, Marta?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Los ojos de todos estaban fijos en la caja, como si pudiera contener todos los secretos de San Gabriel. Elena sintió que el peso de las miradas se intensificaba. Necesitaba una respuesta, necesitaba algo. Pero antes de que Marta pudiera abrir la caja, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Era una mujer visiblemente alterada. «¡El fuego! ¡El fuego! ¡La iglesia!». De repente, un destello naranja se alzó entre los edificios. Como un monstruo devorador, las llamas se extendieron. «¡No puede ser!», gritó Elena, su corazón palpitando como el tambor más fuerte de todos. La iglesia, símbolo de la comunidad, era ahora un caos de humo y gritos. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que no podía despertar. La lucha por la tierra se volvía insignificante comparado con lo que estaba sucediendo. El viento traía el olor del pánico y la desesperación. La gente comenzó a dispersarse, buscando ayuda. Pero algo en el rostro de Marta llamó la atención de Elena. «Yo sé cómo detenerlo», dijo ventilando entre jadeos. «El fuego no es solo fuego, es un mensaje». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Esteban, la traición en su voz. Las palabras de Marta parecían chocar con los ecos de la alarma. «Desde hace años hemos ignorado los pactos, las promesas. Este incendio no es un accidente, es un reflejo del conflicto interno entre nosotros. Es la ira de aquellos a quienes hemos fallado». Las palabras de Marta eran como un rayo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿El pasado estaba regresando con venganza? Mateo estaba al lado de su abuela, mirando cómo el fuego devoraba la iglesia. «¿Qué hemos hecho?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «¿Es esto nuestro legado?». «No, esto es solo el principio», exclamó Ramiro, con un brillo en sus ojos que parecía peligroso. «No pueden ignorar lo que han hecho. La iglesia arde porque todos hemos permitido que nuestras viejas heridas se infecten». Un nuevo grito resonó desde la plaza. Era una figura familiar que se acercaba entre el humo. «¡Elena!». La voz era profunda, y dos corazones se detuvieron. Era David, el viejo amigo de Esteban que todos creían. «Muerto». Su regreso causó un revuelo inmediato. «¿Por qué has regresado ahora?», preguntó Esteban, la traición en su voz. Pero David, con una mirada seria, replicó: «Porque todo esto es parte de un ciclo que no hemos terminado. No solo de tierras, sino de verdad». Elena se quedó congelada, su mente procesando cada palabra. David estaba hablando de un ciclo. ¿Eran todo un círculo de traiciones y secretos compilados durante años? La verdad de sus acciones se empezaba a desenredar. «Hagamos un pacto». David levantó la voz sobre el estruendo. «No más mentiras, no más sombras. Es momento de unirnos para enfrentar esto juntos. San Gabriel necesita cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo no es solo una lucha por tierras, es una lucha por el alma del pueblo». El fuego seguía avanzando, y las miradas se encontraron, cada una llena de emociones,
Elena, en medio del torbellino, sintió que ese era el momento en que todo podría cambiar, o todo podría desmoronarse. Pero cuando estaba a punto de hablar, una explosión ensordecedora resonó. La iglesia, en un último grito de agonía, se vino abajo. El polvo se elevó, cubriendo todo a su paso. En ese instante, Elena se dio cuenta de que no solo una iglesia había caído, sino toda una estructura de mentiras y secretos que se habían sostenido durante demasiado tiempo. El caos se desató. La gente gritaba. Algunos corrían hacia la salida. Otros se quedaban paralizados mirando cómo las llamas devoraban la iglesia. En medio de ese caos, la figura de Marta se erguía firme. «¡Elena! ¡La caja!». Su voz era una orden. Todas las miradas se dirigieron a ella. Elena, confundida y asustada, miró a Marta. «¿Qué tiene la caja que ver con esto?». Su voz temblaba. «Todo. Dentro está la verdad que solo tú puedes desvelar. Ya es hora». La urgencia en la voz de Marta era inconfundible. Sin pensar, caminó hacia ella. El fuego a sus espaldas solo añadía caos al encuentro. Mientras las llamas consumían lo que solía ser la iglesia, Marta puso la caja frente a Elena. «Debes abrirla, Elena. La verdad te hará libre». Elena tragó saliva. Sus manos temblorosas se posaron sobre la tapa de la caja. Pero el momento se alteró en un giro inesperado. Ramiro, quien había estado en la retaguardia, dio un paso adelante, su rostro colabón travesada e irritable. «No, no puedes dejar que lo haga», gritó, con una desesperación que heló la sangre de todos. «¿Por qué?», demandó Elena, su voz ya resonando más fuerte que el fuego. «¿Qué es tan peligroso?». «Porque Elsa está dentro», dijo Ramiro. Sus palabras sorprendieron y confundieron a todos. Era parte del pacto, y si abres la caja, todo lo que andaba buscando se revelará. No solo tocó a los vivos, sino también a los muertos. El silencio se apoderó de la plaza de San Gabriel. La confesión resonó como un trueno. Las miradas se tornaron hacia Elena, el pánico, la incredulidad y la ira brillando en sus ojos. «No puede ser», exclamó. El nudo en su garganta se volvió asfixiante. «¿Elsa? ¿Mi hermana?». «Sí», barbotó Ramiro, incapaz de ocultar su propio miedo. «Ella está en el centro de lo que ocurre. Si abres esa caja, todo cambiará». Las revelaciones se amontonaban, y Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La iglesia ardía. El pasado regresaba con venganza. Y el destino de San Gabriel dependía de una decisión. «No hay marcha atrás», pensó. «¿Me arriesgaré a conocer la verdad?». Un segundo grito desgarrador resonó en la plaza, mientras una nueva explosión hizo temblar el suelo. ¿Había algo más que la ristra de secretos escondidos, dispuestos a salir a la luz? ¿Qué consecuencias tendría la revelación de la caja y la verdad de Elsa? Las llamas siguieron ardiendo, devorando no solo la iglesia, sino también los retazos de vida que todos habían conocido. Todo en su interior pedía a gritos conocer la verdad, pero el peso del desconocido lo hacía sentir como un abismo oscuro, sin fin. ¿Podría enfrentar lo que la caja guardaba? La eternidad de secretos seguía acechando mientras el humo se elevaba al cielo. Elena, abrumada, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, como si esperaran que dijera algo. El ruido de los pasos se acercaba y el caos aumentaba. La tensión palpable se sentía como un cable tenso al borde de romperse. «¿Qué está pasando?», repetía Elena, sintiendo un frío recorrer su espalda. Las palabras de Ramiro hacían eco en su mente, pero la confusión la mantenía atrapada. ¿Era el pasado que volvía para atormentarla, o había algo más que estaba por revelarse? Marta, con la caja antigua en sus manos, avanzó hacia Elena. «Esta caja contiene la verdad que todos necesitamos conocer. Ha llegado el momento de enfrentar lo que hemos mantenido en silencio». Esa afirmación resonó como un tambor en la plaza. «¿Qué es eso, Marta?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Todos los ojos estaban fijos en la caja, como si pudiera contener.
Todos los secretos de San Gabriel. Elena sintió que el peso de las miradas se intensificaba. Necesitaba una respuesta, necesitaba algo. Pero antes de que Marta pudiera abrir la caja, un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Era una mujer, visiblemente alterada. ¡El fuego! ¡El fuego! ¡La iglesia! De repente, un destello naranja se alzó entre los edificios. Como un monstruo devorador, las llamas se extendieron. «¡No puede ser!», gritó Elena, su corazón palpitando. La iglesia, símbolo de la comunidad, se convirtió en un caos de humo y gritos. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que no podía despertar. El viento traía el olor del pánico y la desesperación. La gente comenzó a dispersarse, buscando ayuda. Pero algo en el rostro de Marta llamó la atención de Elena. «Yo sé cómo detenerlo», dijo, ventilando entre jadeos. «El fuego». «No es solo fuego, es un mensaje». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Esteban, la traición en su voz. Las palabras de Marta parecían chocar con los ecos de la alarma. «Desde hace años hemos ignorado los pactos, las promesas. Este incendio no es un accidente, es un reflejo del conflicto interno entre nosotros. Es la ira de aquellos a quienes hemos fallado». Las palabras de Marta se sintieron como una descarga eléctrica. Elena sintió un nudo en la garganta. Mateo estaba al lado de su abuela, mirando cómo el fuego devoraba la iglesia. «¿Qué hemos hecho?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «¿Es esto nuestro legado?». «No, esto es solo el principio», exclamó Ramiro, con un brillo en sus ojos que parecía peligroso. «No pueden ignorar lo que han hecho. La iglesia arde porque todos hemos permitido que nuestras viejas heridas se infecten». Un nuevo grito resonó desde la plaza. Era una figura familiar que se acercaba entre el humo. «¡Elena!». La voz profunda hizo que todos se detuvieran. Era David, el viejo amigo de Esteban que todos creían muerto. Su regreso causó un revuelo inmediato. «¿Por qué has regresado ahora?», preguntó Esteban, la traición en su voz. Pero David, con una mirada seria, replicó: «Porque todo esto es parte de un ciclo que no hemos terminado. No solo de tierras, sino de verdad». Elena se quedó congelada, su mente procesando cada palabra. David estaba hablando de un ciclo. ¿Eran todo un círculo de traiciones y secretos? La verdad de sus acciones se empezaba a desenredar. «Hagamos un pacto». David levantó la voz sobre el estruendo. «No más mentiras, no más sombras. Es momento de unirnos para enfrentar esto juntos. San Gabriel necesita cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo no es solo una lucha por tierras, es una lucha por el alma del pueblo». El fuego seguía avanzando, y las miradas se encontraron, cada una llena de emociones. Elena, en medio del torbellino, sintió que ese era el momento en que todo podría cambiar o desmoronarse. Con un último grito, un estruendo ensordecedor resonó. La iglesia, en su final, se desplomó ante ellos. En medio del polvo y el caos, una figura emergió. «¿Qué es eso?», murmulló Mateo, señalando a la sombra que se alzaba. De repente una figura encapuchada apareció, agitando las manos, como si llamara a la calma en medio de la tormenta. «Es hora de revelar la verdad», dijo la figura, voz profunda y resonante. Los murmullos crecieron. Marta y Ramiro se miraron, pálidos. Era un rostro conocido, pero sumamente extraño. «¡Elsa!», gritó Elena, sin poder contener el asombro. Las palabras de Marta sobre los pactos cobraron vida. Elsa, la hermana que todos creían fallecida, estaba ahí. «Todo lo que ha pasado es por mí. Deben saberlo». La figura de Elsa, sembrada de secretos, desentrañaba las hebras del pasado. Elena se sintió abrumada. Una mezcla de alivio y dolor la invadió. «¿Por qué? ¿Por qué regresaste?», preguntó, apenas conteniendo el llanto. «Porque San Gabriel no solo necesita recordar su pasado, sino también sanar. Las llamas son un principio, no un final». La mirada de Elsa se posó en todos, como un faro en la oscuridad. En ese momento,
El suelo tembló nuevamente, pero no por las llamas. Un antiguo símbolo, dibujado en el polvo, comenzó a brillar. La plaza se llenó de un resplandor desconocido. Todos quedaron paralizados, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía pesado. —¿Qué significa esto? —preguntó Mateo, su voz entrecortada. —Es el comienzo de un nuevo ciclo, o el fin de todo. La elección es de ustedes. ¿Qué harán con esta verdad? La voz de Elsa cortaba el aire, y lo que parecía ser el principio de una revelación se tornó en una oscuridad aún más profunda. Elena, sin palabras, veneraba el futuro incierto que se abría ante ella. ¿Podría realmente enfrentar lo que significaba la verdad de su hermana y el legado de su familia? La confusión y el miedo se apoderaban de su corazón mientras la plaza, aún llena de caos, se convertía en el escenario de una batalla mayor. San Gabriel, más que nunca, estaba al borde de un cambio, pero ¿serían lo suficientemente fuertes para afrontar lo que venía? La pregunta giraba en el aire, resonando con la misma ferocidad que el fuego consumía su hogar. Todo estaba en juego, y las respuestas aún flotaban en la niebla. Elena, abrumada por la revelación de la caja, sintió cómo el aire se volvía irrespirable. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, llenos de ansiedad y expectación. El polvo de la iglesia en llamas seguía elevándose al cielo. Y el calor era tan intenso que parecía que las llamas también le hablaban. ¿Por qué ahora?, pensó, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Era como si todos estuvieran esperando que diera un paso adelante, pero en vez de eso, se sintió paralizada. Las palabras de Elsa resonaban en su mente. La verdad necesita salir. ¿Pero qué verdad? En ese instante, el estruendo de la iglesia desplumándose reverberó a su alrededor, y un susurro helado se deslizó entre la multitud. La tensión se palpaba como un hilo tenso a punto de romperse. —¡Abre la caja, Elena! —gritó Marta, la mujer sabia del pueblo, empujando ligeramente a Elena hacia adelante. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido atrajo su atención. Un ruido sordo, como un latido profundo, provenía del suelo. —¿Qué es eso? —murmuró Mateo, sus ojos muy abiertos, mirada fija en el suelo que comenzaba a temblar. De repente una grieta apareció, rasgando el pavimento en medio de la plaza. La tierra se movía como si estuviera viva. La gente empezó a gritar. Algunos retrocedieron y otros se acercaron, llenos de curiosidad y miedo. —¡No se acerquen! —bramó Esteban, con su voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. La grieta se expandió, y con un gran estruendo, algo profundo y oscuro emergió. Era una figura encapuchada, cubierta de barro y sombras, que se alzó como un espíritu liberado de una prisión. —¡Soy yo, Elías! —la figura gritó, y Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Elías, su hermano, perdido en una maraña de secretos familiares que había creído enterrada hace años, ahora se encontraba frente a ella. Su mirada ardía con una mezcla de furia y desesperación. —¿Qué has hecho? ¿Por qué regresaste? —preguntó Elena. Cada palabra salía como un susurro asustado, la culpa y el horror atragantándola. Las miradas de todos se centraron en Elías, ansiosas por comprender su aparición y lo que significaba. Porque la verdad ha estado dormida demasiado tiempo. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. Las traiciones, los pactos. Su voz, profunda y resonante, llenó la plaza, con ecos de un pasado que parecía dormir. La iglesia no solo se ha incendiado, sino la historia de nuestra familia. El tiempo pareció detenerse. Todos los murmullos cesaron. El caos del fuego quedó temporalmente eclipsado por la revelación que se desataba. —¿Qué pactos? ¿Qué historia? —preguntó Marta, enroscando su mano en la caja que aún sostenía. —La historia que siempre hemos querido ocultar —grita Elías. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. —¿Por qué no nos dijiste?
porque estaba esperando el momento. Y ahora lo que eso significaba. Sale de la tierra, queda contenido en las mentiras. No lo dejen salir, gritó Ramiro en un último intento de advertir. Pero ya era tarde. La sombra se extendió y un grito desgarrador llenó el aire mientras la figura oscura se convirtió en humo, arrasando a todos a su paso. La misma esencia que había mantenido a San Gabriel unido ahora amenazaba con desatar el caos. Elena sintió que el viento la azotaba mientras el horror del momento se apoderaba de su cuerpo. Su mente zumbaba con preguntas. ¿Era Elías un enemigo o un aliado? ¿Qué más se ocultaba bajo la superficie? ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de desatarse? Mientras el humo se arremolinaba, un destello de esperanza cruzó por su mente. Tal vez no todo está perdido, murmuró, pero su voz se perdió entre los gritos de pánico. El misterio aún estaba por desvelarse. La verdad nunca había estado tan cerca y jamás había parecido tan peligrosa. Elena, abrumada por la revelación de la caja, sintió como el aire se volvía irrespirable. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, llenos de ansiedad y expectación. El polvo de la iglesia en llamas seguía elevándose al cielo, y el calor era tan intenso que parecía que las llamas también le hablaban. ¿Por qué ahora?, pensó, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Era como si todos estuvieran esperando que diera un paso adelante, pero en vez de eso, se sintió paralizada. Las palabras de Elsa resonaban en su mente. La verdad necesita salir. ¿Pero qué verdad? En ese instante, el estruendo de la iglesia desplomándose reverberó a su alrededor. Y un susurro helado se deslizó entre la multitud. La tensión se palpaba como un hilo tenso a punto de romperse. —¡Abre la caja, Elena! —gritó Marta, la mujer sabia del pueblo, empujando ligeramente a Elena hacia adelante. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido atrajo su atención. Un ruido sordo como un latido profundo provenía del suelo. —¿Qué es eso? —murmuró Mateo, sus ojos muy abiertos, mirada fija en el suelo que comenzaba a temblar. De repente, una grieta apareció, rasgando el pavimento en medio de la plaza. La tierra se movía como si estuviera viva. La gente empezó a gritar. Algunos retrocedieron y otros se acercaron, llenos de curiosidad y miedo. —¡No se acerquen! —bramó Esteban, con su voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. La grieta se expandió, y con un gran estruendo, algo profundo y oscuro emergió. Era una figura encapuchada, cubierta de barro y sombras, que se alzó como un espíritu liberado de una prisión. —¡Soy yo, Elías! —la figura gritó, y Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Elías, su hermano, perdido en una maraña de secretos familiares que había creído enterrada hace años, ahora se encontraba frente a ella. Su mirada ardía con una mezcla de furia y desesperación. —¿Qué has hecho? ¿Por qué regresaste? —preguntó Elena. Cada palabra salía como un susurro asustado, la culpa y el horror atragantándola. Las miradas de todos se centraron en Elías, ansiosas por comprender su aparición y lo que significaba. Porque la verdad ha estado dormida demasiado tiempo. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. Las traiciones, los pactos. Su voz, profunda y resonante, llenó la plaza con ecos de un pasado que parecía dormir. La iglesia no solo se ha incendiado, sino la historia de nuestra familia. El tiempo pareció detenerse. Todos los murmullos cesaron. El caos del fuego quedó temporalmente eclipsado por la revelación que se desataba. —¿Qué pactos? ¿Qué historia? —preguntó Marta, enroscando su mano en la caja que aún sostenía. —La historia que siempre hemos querido ocultar —gritó Elías. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. —¿Por qué no nos dijiste? —Porque estaba esperando el momento. —Y ahora es el momento —respondió Elías, con determinación. Y justo entonces, en un giro sorprendente, Elías levantó la mano. Un polvo antiguo, glacial y oscuro
comenzó a salir de la grieta, escurriéndose por el suelo como si quisiera escapar. El pánico apareció en los rostros de la multitud cuando se dieron cuenta de lo que eso significaba. Sale de la tierra. Queda contenido en las mentiras. ¡No lo dejen salir!, gritó Ramiro, en último intento de advertir. Pero ya era tarde. La sombra se extendió, y un grito desgarrador llenó el aire, mientras la figura oscura se convertía en humo, arrasando a todos a su paso. La misma esencia que había mantenido a San Gabriel unido, ahora amenazaba con desatar el caos. Elena sintió que el viento la azotaba, mientras el horror del momento se apoderaba de su cuerpo. Su mente zumbaba con preguntas. ¿Era Elías un enemigo o un aliado? ¿Qué más se ocultaba bajo la superficie? ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de desatarse? La multitud se descontroló. La gente corría en todas direcciones, tratando de escapar del humo. Las llamas seguían devorando lo que quedaba de la iglesia, y los gritos se mezclaban con el sonido del fuego. Pero justo cuando Elena pensaba que todo estaba perdido, algo inesperado ocurrió. Una luz brillante emergió de la caja que Marta sostenía. Era como si un rayo de sol hubiera atravesado las sombras. La luz pulsaba, tiñendo el ambiente con esperanzas olvidadas. Marta, en un movimiento lleno de determinación, abrió la tapa. De repente, un torrente de imágenes y sonidos inundó la plaza. Una voz resonó, una melodía antigua que hablaba de unidad y perdón. Las figuras de aquellos que habían caído en el pasado, incluidas Elsa y Elías, comenzaron a aparecer, danzando en la luz. Todo lo que hemos hecho ha sido para proteger la historia, decía la voz. Pero el tiempo ha llegado para sanar. La verdad no debe ser temida, sino abrazada. El brillo envolvió a todos, y por un instante, el caos se detuvo. La figura de Elías comenzó a desvanecerse, como si la luz estuviera absorbiéndolo. No temas, arreglemos esto juntos. La historia no tiene por qué repetirse, dijo antes de desaparecer entre las llamas. Sin embargo, una sensación de confusión y desconcierto llenó a Elena. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja, mientras la luz se desvanecía y las sombras regresaban. El aire estaba cargado, el fuego aún rugía, pero el vínculo de la verdad se había establecido. En la confusión, algo había cambiado irrevocablemente, pero no sabía si era para bien o para mal. La historia de su familia sería revelada, pero ¿a qué costo? La plaza seguía ardiendo, y un nuevo misterio se erguía justo enfrente. ¿Podrían todos recuperarse de las cenizas del pasado? Elena, abrumada por la revelación de la caja, sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Todos los rostros en la plaza estaban fijos en ella, llenos de ansiedad y expectación. El polvo de la iglesia en llamas seguía elevándose al cielo, y el calor era tan intenso que parecía que las llamas también le hablaban. ¿Por qué ahora?, pensó, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Era como si todos estuvieran esperando que diera un paso adelante. Pero en vez de eso, se sintió paralizada. Las palabras de Elsa resonaban en su mente. La verdad necesita salir. ¿Pero qué verdad? En ese instante, el estruendo de la iglesia desplomándose reverberó a su alrededor, y un susurro helado se deslizó entre la multitud. La tensión se palpaba como un hilo tenso a punto de romperse. «¡Abre la caja, Elena!», gritó Marta, la mujer sabia del pueblo, empujando ligeramente a Elena hacia adelante. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido atrajo su atención. Un ruido sordo, como un latido profundo, provenía del suelo. «¿Qué es eso?», murmuró Mateo, sus ojos muy abiertos, mirada fija en el suelo que comenzaba a temblar. De repente, una grieta apareció, rasgando el pavimento en medio de la plaza. La tierra se movía como si estuviera viva. La gente empezó a gritar. Algunos retrocedieron y otros se acercaron, llenos de curiosidad y miedo. «¡No se acerquen!», bramó Esteban con su voz temblorosa.
Pero era demasiado tarde. La grieta se expandió y con un gran estruendo, algo profundo y oscuro emergió. Era una figura encapuchada, cubierta de barro y sombras, que se alzó como un espíritu liberado de una prisión. «¡Soy yo, Elías!», la figura gritó, y Helena sintió que el mundo se le venía abajo. Elías, su hermano, perdido en una maraña de secretos familiares que había creído enterrada, ahora se encontraba frente a ella. Su mirada ardía con una mezcla de furia y desesperación. «¿Qué has hecho? ¿Por qué regresaste?», preguntó Helena. Cada palabra salía como un susurro asustado, la culpa y el horror atragantándola. Las miradas de todos se centraron en Elías, ansiosas por comprender su aparición y lo que significaba. «Porque la verdad ha estado dormida demasiado tiempo. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. Las traiciones, los pactos». Su voz llenó la plaza con ecos de un pasado que parecía olvidar. «La iglesia no solo se ha incendiado, sino la historia de nuestra familia». El tiempo pareció detenerse. Todos los murmullos cesaron. El caos del fuego quedó temporalmente eclipsado por la revelación que se desataba. «¿Qué pactos? ¿Qué historia?», preguntó Marta, apretando su mano en la caja que aún sostenía. Fue entonces cuando la figura oscura, antes inerte, cobró vida. Con un movimiento rápido, Elías extendió su mano. En un instante todo se cubrió de sombras, y un soplo helado pareció robar el aliento de todos. «Lo que ustedes llaman legado es solo una ilusión. Este pueblo ha sido maldecido, y mi regreso es la prueba de ello», dijo Elías con una intensidad aterradora. Todo comenzó con una promesa de silencio, una promesa que debe romperse. Gritos llenaron el aire mientras la figura oscura de Elías permanecía imponente. La plaza, que antes había sido un lugar de esperanza, ahora se convertía en un escenario de horror y confusión. El fuego iluminaba su rostro, pero sus ojos eran oscuros como pozos profundos. Las sombras lo rodeaban, trayendo consigo un aire de desolación. En medio de la conmoción, Helena buscó a Mateo, y su corazón se hundió al verlo asustado. «Abuela, ¿qué está pasando?». «Mateo, no lo sé», su voz temblaba. «No sé si debemos creerle. Este hombre». Fue entonces cuando Elías soltó una risa escalofriante. «¿No te das cuenta? Todo está conectado. El pacto que firmamos, las tierras, todo ha sido un juego. Y lo mejor de todo, ustedes son las piezas en mi tablero». La multitud aterrorizada empezó a retroceder. Pero algo en las palabras de Elías resonaba con fuerza. Las relaciones, hasta ahora evidentes, se comenzaron a desenredar. La sombra de los pactos, las antiguas traiciones, la ira acumulada, todo giraba a su alrededor. ¿Qué significa eso?», murmuró Helena, su voz ahogada por el miedo. Los murmullos de la multitud se convertían en una cacofonía de incertidumbre. Era posible que el pasado estuviera tan entrelazado con su presente. En ese mismo momento, un grito desgarrador resonó desde un costado de la plaza. Una anciana caía al suelo, su rostro pálido y asustado. «¡No! ¡No dejen que se lleve sus almas!», gritó. La multitud se dividió entre el horror y la compasión. La anciana, que todos conocían, había sido la guardiana de los secretos del pueblo. El corazón de Helena se paró. ¿Qué secretos había estado ocultando? ¿Por qué su voz retumbaba con tanto temor? La figura de Elías se acercó lentamente hacia ella, mientras el miedo se apoderaba del ambiente. La grieta del suelo seguía temblando, como un eco de su dolor. Las llamas de la iglesia, aún voraces, iluminaban la oscuridad. «La verdad está aquí», dijo Elías, «y ya no hay vuelta atrás. Ustedes deben elegir. ¿Seguimos ocultando o enfrentamos lo que somos realmente?». Justo en ese momento, el suelo tembló de nuevo. Helena sintió que la tierra se partía, y algo más profundo comenzaba a mezclarse con la sombra. «Debemos encontrar la forma de detenerlo», pensó. «Pero ¿cómo hacerlo?». El destino de San Gabriel estaba en la balanza, y cada elección podría ser fatal.
Las palabras de la anciana y Elías resonaban en su mente. Lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que podía imaginar. Mientras la plaza se llenaba de tensiones y miedos, una pregunta atormentaba su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que había estado tratando de evitar? ¿Hasta dónde llegarían para protegerse a sí mismos, el pueblo y su legado? Todo colgaba de un hilo, y el futuro, lleno de incógnitas, estaba a punto de desplomarse. La noche caía, y el destino de San Gabriel apenas comenzaba a revelarse. Elena sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, mientras Elías se mantenía imponente ante ella, como un oscuro recordatorio de un pasado ahogado. El polvo de la iglesia en llamas se arrastraba por el aire, como fantasmas de aquellos que alguna vez caminaron por sus calles. Cada mirada en la plaza, cargada de temor y desesperación, se centraba en ella, como si su decisión fuera la que definiría el destino de San Gabriel. «No podemos ocultarlo más», declaró Elías con voz firme, y Elena sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. Los recuerdos de traiciones pasadas volvían a invadir su mente, cada uno más doloroso que el anterior. Las sombras del pasado la acechaban mientras el horror se desplegaba ante sus ojos y no podía dejar de preguntarse a quién realmente debían temer, a su hermano, el hombre que había regresado de entre los muertos, o a sus propios secretos. «No quiero más mentiras», gritó, su voz resonando entre las llamas. «Todos hemos perdido algo, y no dejaremos que esto continúe». En ese momento, comprendió que la única manera de romper el ciclo de dolor era enfrentar lo que había estado oculto, no solo para el pueblo, sino para ella misma. Sintiendo el impulso de su decisión, dio un paso adelante. La figura de Marta se movió a su lado, empoderada. «La verdad nos hará libres. Debemos aprender de lo que ha sido y enfrentar lo que vendrá». Las palabras de Marta retumbaron en su corazón como un latido renovado. Las sombras de la plaza comenzaron a retorcerse, como si respondieran a sus palabras. El fuego iluminó sus rostros, y la multitud, antes aterrorizada, empezó a acercarse. «Esto es un llamado. No más miedo. El fuego no nos consume, nos purifica», gritó Elena, sintiendo que la fuerza de sus ancestros la atravesaba. Con una mirada decidida, se dirigió hacia Elías, quien aún sostenía la oscuridad en sus manos. «¿Quieres venganza o buscas redención?». Su desafío cortó el aire. Las emociones vibraban como cuerdas tensadas a punto de romperse. Elías vaciló, y la grieta en el suelo parecía respirar, como si aguardara su respuesta. «No estoy aquí para jugar. El ciclo debe romperse», rugió Elías, pero en su voz había un destello de duda. Elena, confiando en que podía atravesar la bruma del rencor, se acercó aún más. «Podemos sanar, podemos ser más que lo que nos divide». Su voz temblaba, pero había algo en sus ojos que se encendía como una chispa. La figura oscura titiló, cuya presencia parecía perder fuerza ante cada palabra de esperanza. De repente, la luz que emanaba de la caja de Marta comenzó a absorber las sombras. Todo a su alrededor cambió. Elena sintió cómo las manos de su familia fallecida la empujaban a seguir adelante. El eco de sus risas resonando mientras las llamas se extinguían en la distancia. «¿Por qué entonces no hemos podido hacer esto antes?», preguntó Esteban, su voz cargada de una comprensión renovada. La pregunta de todos flotó en el aire caliente, y lo inminente ya no era aterrador, sino liberador. Ellos no eran solo piezas en un juego, eran hermanos, abuelos, amigos, una comunidad. Y con esa certeza el fuego retrocedió y la oscuridad se disipó. Elías, tras un largo silencio, bajó la cabeza, entendiendo que su rencor no podía superar el lazo de sangre que los unía. «He estado perdido en la ira, pero hay algo más. Estoy dispuesto a luchar, juntos». El corazón de Elena se iluminó. «¿Podemos hacerlo?
¿Podemos renacer de nuestras cenizas? Y antes de que pudiera pensar más, los ancianos del pueblo, representando las voces silenciadas de generaciones pasadas, se unieron en un coro de aliento, mientras la luz del amanecer acariciaba la plaza. Los habitantes de San Gabriel se unieron, abrazándose, llorando, riendo. Las sombras no habían desaparecido del todo, pero ahora sabían que no estaban solos en la batalla por su hogar. El legado de Helena, de Elías, de todos, no sería uno de traiciones, sino de un renacer colectivo. La Plaza Alegría había vuelto a cobrar vida, y aunque los recuerdos permanecerían, servirían como guía. Todo había cambiado. Y antes de que todo regresara a la normalidad, Helena observó a su nieto, cuya mirada reflejaba esperanza. Finalmente la historia de San Gabriel no se terminaría con fuego, sino con luz. Ahora, querido lector, es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no te olvides de destruir ese botón de like ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y nos impulsa hacia más relatos impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que hace palpitar el corazón. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni un segundo más para compartir.